Here with you this morning. Y poder traerles el mensaje es un gran privilegio para mí. Bring you the message. It's a great privilege for Siempre poder compartir de la palabra, de lo que el Señor me ha mostrado, me ha enseñado. to share from the Word what the Lord is showing me. Entonces, como mi esposo lo mencionaba, So as my estamos husband has been en saying, este mes We're saying in this month, aprendiendo de mujeres de fe. learning about women of faith. Y hoy yo quiero compartirles la historia de Ruth. And today I want to tell you about the story of Ruth. El libro de Ruth solo tiene 4 The capítulos story of Ruth is only 4 chapters long en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. Y Ruth era una mujer común y corriente, And she was just a common woman. pero es una mujer que me inspira, She's a woman that inspires me. porque su historia tocó mi vida en una de las dificultades más difíciles que hemos atravesado con mi esposo Because hace unos meses. her story inspires me through one of the most difficult situations my husband and I have passed in the past few months. Entonces el mensaje yo lo titulé La historia de Ruth, un nuevo comienzo. So I titled it today, The Story of Ruth, A New Beginning. ¿Alguien aquí sabe de nuevos comienzos? Is anybody here familiar with new beginnings? Creo que la mayoría de la iglesia, si no el 100%, somos inmigrantes. I'd say the majority of our church, if not everybody, are Entonces somos immigrants. expertos en nuevos comienzos, So ¿sí o we're no? experts in new beginnings, right? Y esa es la historia de Ruth, un nuevo comienzo de That's la the story of derrota, Ruth. From defeat, de la pérdida, from loss, a un nuevo comienzo, to a new beginning, a una victoria a victory que ella nunca se imaginó. she never imagined. Y esa es la historia que hoy quiero usar para inspirarnos. That's the story I want to use to inspire us today. Entonces vamos a ir a Ruth, primero a Ruth capítulo 1 del 1 al Let's 5. go to the first chapter of Ruth from 1 to Vamos a 5. aprender a leer la primera parte. We're going to read the beginning. Dice, en los días en que, por el tiempo lo vamos a leer solo en español, entonces los que siguen el mensaje en inglés, por favor síganlo en sus Biblias. We'll read it in Spanish only for time, so in English, please read it in your Bibles yourselves. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. Murieron tanto... esa no es el versículo, un momento. Dejó su casa y se fue a vivir a la tierra mudada con su esposa y sus 2 hijos. Perdón, estaba leyendo el que no era. El siguiente versículo, por favor. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Quelón. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Una se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Quelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Entonces, ¿qué pasa aquí? So what do we see here? Elimelech era un hombre judío He was a Jewish man que salió de su tierra junto con su esposa y sus who hijos came out of his land with his wife and y his se children, instala en una tierra que se llama Moab. and he establishes himself in a Moab- nation called Moab. Moab e Israel eran enemigos. Moab and Israel were enemies. Entonces ellos se establecen allá en busca de nueva oportunidad, So they're in search of a new opportunity, pero Elimelech y sus 2 hijos fallecen, but Elimelech and their children die. dejando a Noemí y a sus nueras completamente a su suerte. And so they leave Naomi all alone. Imagínense esa pérdida. Imagine that loss. No solamente pierde a su esposo, sino a sus 2 hijos. Not just losing your husband, but your children Y en as esa well. época el hombre era el que traía el sustento a la casa. And at that time, the man was the one who provided for the Era la household fuente de seguridad. and was the fountain of security. Entonces no solamente tienen la pérdida, pero ahora tienen la incertidumbre So not only do they have the loss, but they also have the de uncertainty no saber qué les espera en el futuro. of not knowing what the future holds. ¿Cómo van a sobrevivir? How will they survive? Entonces nos podemos relacionar un poco con esta historia, So we can relate a bit with this story, porque para muchos o tal vez para todos because for some, or maybe all, han llegado esas circunstancias de repente all the sudden circumstances
have arrived, donde llega una pérdida, where all of a sudden a loss arrives. donde lo que era familiar para ti For what was familiar for you se va. leaves. La pérdida del trabajo, Losing a job, la pérdida del ingreso, losing money, el matrimonio se derrumba, your matrimony, your marriage, pierdes a un familiar que amas. you lose a loved one. Entonces, esa es la misma circunstancia en la que Noemí se enfrentaba con sus nueras. Those were the circumstances that Naomi was facing at the time. Y aunque nos enfrentemos a circunstancias, siempre vamos a tener dos opciones. And when we encounter those situations, we always have two options. O nos quedamos sumidos en la derrota, Or we stay in defeat, o ponemos nuestros ojos or we put our eyes en algo que nos puede levantar y nos puede sacar adelante. in the thing that can lift us forward and above. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, For example, in our case, cuando nos llegó un de repente when in all of a sudden situation happened to que us sacude toda una estabilidad en un hogar, that shakes us stability in our home, mi esposo y yo teníamos dos opciones. my husband and I had two options. O nos quedamos Or we en stay derrota, in that defeat, nos convertimos en enemigos, we become enemies with each other, buscando cómo culpar el uno al otro. looking how we can blame one Tú another. hiciste, tú dijiste, fue porque no You hiciste, did, you said, why etcétera. didn't you do, etc. O nos unimos Or y we ponemos unite nuestros ojos And we put our eyes en el único que puede el único que puede sacarnos a la victoria. and we put our eyes on the only one who can take us towards a victory. Entonces, eso fue lo que hizo Noemí. That's what Naomi did. Veamos en el versículo 6 al 15. Let's look at verses 6 through 15. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su padre y que el Señor las recompense por la bondad que me mostraron a sus esposos y a mí. Voy a parar ahí un momento. I'm going to pause there for a El second. primer punto que quiero traer a través de la historia The first point I want to bring through the es el story refugiarse en la fe. is being refuged in faith. Noemí enfrenta una pérdida Naomi faced a loss, y en lugar de quedarse en la tierra extranjera, and instead of staying in that foreign land, porque en esta tierra ahí su Dios no era Dios. because in that land her God was not God. Moab era un pueblo que adoraba a otros dioses. Moab was a land that worshipped other gods. Entonces Noemí no iba a poder encontrar fortaleza o ánimo en ese lugar. So Naomi was not going to be able to find comfort in that land. Entonces ella decide regresar a Judá. So she chooses to return to Judah. En uno de los pasajes dice que ella esperaba encontrar aliento en su pueblo. In one of the verses she says she chose to look for refuge in that land. Entonces es como decir, me estoy enfrentando a esta situación. So it's like saying I'm facing the Y aunque situation, estoy en una pérdida y en un dolor and terrible, even though I'm in deep pain, voy a ir donde mi pueblo a apoyarme en su fe. I'm going to return to my people to sustain my faith. Y esa es la base And that is the que base. traería un cambio radical para Noemí y su nuera Ruth. That would bring the change, the radical change for Naomi, Refugiarse en la fe. to refuge in faith. Cuando nos enfrentamos a situaciones, When we face situations, muchas veces es muy fácil many times it's very buscar easy soluciones en nuestras fuerzas to look for solutions in o our own hacer un strength, charquito or to make a little puddle y quejarnos and just y sentir complain lástima por nosotros mismos and feel sorry for ourselves y confesar negatividad. and to confess ¿Y negativity. por qué a mí, Dios? And why me, ¿Y por God? qué esto? And why ¿Y this? por qué lo And otro? why that? Pero eso no fue lo que hizo Noemí. But that's not what Naomi did. Ella decidió salir She chose to de leave ese lugar, dejar from that atrás place and leave y it behind, mirar hacia el and frente to look y forward confiar and to en believe su Dios, and trust in her God, establecer su fe establishing her como el faith lugar de donde as agarrarse. the place to hold on to. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. And that's the first thing that No we have to do. solamente en la tribulación, Not just in en los tribulations, problemas, in the problems, pero en cada área de nuestra vida, cuando estamos arriba en el pico de la montaña but in every area of our y lives, when cuando we're at the top estamos
en el valle, and when we're in the en valleys, medio del dolor, in the middle of the tu pain, fe debe ser el cimiento your en tu faith vida. has to be the foundation of your life. Efesios 3:17 In dice Ephesians 6 it que says, echarán raíces fuertes en su amor y esas les mantendrán firmes. ¿Cómo tú echas raíces fuertes en el amor de Cristo? how do you grow deep roots in the love of Jesus? ¿Por qué tienes que echar raíces fuertes? And why do you have to? Porque la fe es lo único que va a sostenerte cuando venga la tormenta, cuando venga el huracán. Those deep roots are the things that are going to sustain you when the storm comes. La palabra siempre nos invita a que nuestra fe sea inconmovible. The word always says that let our faith be unmovable. En esta iglesia nosotros enseñamos a ser discípulos And in this church we teach how to make disciples de Jesucristo, of Jesus Christ, no de los pastores, not of the no de los pastors, líderes, not of the leaders, de Jesús. of Jesus. Aquí tenemos líderes, Here we have tenemos leaders, pastores we have que pastors amamos enseñar la that palabra, love to teach the que word, amamos equipar al that love to creyente equip the para believer que crezca sólido en su fe, so that they can grow in a solid way in their faith, pero no para crear una dependencia. not to create a dependency. Entonces cuando tengo un problema, So when you have an voy, issue, ay, pastor, ayúdeme, no sé qué Pastor, hacer. help me, I don't know what to do. Líder, ayúdame, no sé qué Leader, hacer. please help me, I don't know what to do. Está bien consultar It's okay el consejo sabio. To consult your leader, Es muy importante, but it's very important, especialmente especially cuando tomas decisiones radicales. when you're taking very radical decisions. Pero no es para que crees una But dependencia. it's not in order to create a dependency on that leader. El crecimiento de tu fe The growth of your faith es tu responsabilidad is your personal, responsible, your personal de responsibility. nadie más. It's nobody else's Es responsibility. como en el ejercicio. It's like when you exercise. Nadie puede hacer los abdominales por Nobody ti. can do abs for you. Es tu responsabilidad It's personal. your personal responsibility. Tu fe, Your faith, que tanto creces that how much you grow en tu relación con in your Jesús, relationship with Jesus, debe nacer de ti. has to be birthed or grow from within you. No es la responsabilidad de tu líder, It's not your leader's de los responsibility pastores. or the pastors. Entonces, si te estás enfrentando a algún reto, So if you're facing a challenge, pon tu fe como el cimiento put your faith as the en foundation cómo vas a salir al of otro how lado. you're going to get to the other side. Ese es el ejemplo que nos da Noemí. That's what Naomi gives us as an example. Entonces ahora me voy a enfocar en Ruth, I'm going to focus now on Ruth. en su nuera. En el versículo primero del 16 al 17 In verses 16 and 17, dice lo siguiente. it says the following. Entonces para recordar dónde vivíamos, So just to Noemí remember where we were, decide salir de Naomi Moab, chooses to leave Moab, emprende el camino con sus and nueras she goes with her y en daughter-in-law, el camino les dice regresen a sus casas. and on the way she says, just go back to Yo your las bendigo your homes. por la bondad que me han mostrado. I bless you for having been with me. Regresen a la casa de sus padres. But go ahead and return back to the house of your father. Orfa, que era una de las nueras, Orpha, which was one of the daughter-in-laws, decide regresar, decides to return. pero Ruth But Ruth no. does not. Y esa es la confesión que ella And so hace. this is the part where she confesses to it. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Wow, qué nuera. What a daughter-in-law. Imagínense tener Imagine esa nuera tan having a espectacular. daughter-in-law so amazing. Confesarle fidelidad y devoción hasta la muerte. Confessing devotion until death to her. Pero bueno, no me voy a enfocar en la parte de la nuera, But I'm not going to focus on that part. sino en ese decreto que hace Ruth. But I'm going to focus on the decree that she made. Como Noemí, Like Noemi, Ruth también experimentó pérdida. Ruth also experimented with Ella perdió a su loss. esposo. She lost her husband. Ella también se estaba enfrentando a la incertidumbre. She was also facing uncertainty. Y aparte de eso, And on top of that, su suegra iba a dejarla. her mother-in-law was leaving. Entonces, Ruth tiene dos opciones. So Ruth has two options. O se queda deprimida, triste y en derrota, Or she stays depressed and defeated, o decide seguir a su suegra. or she chooses to follow her mother-in-law. Pero seguir a su suegra But following her mother-in-law representaba represented dejar su cultura, leaving her culture, dejar sus dioses, leaving her gods, dejar su fe. leaving her faith.
Y eso es lo que ella And escoge, that's what she chooses, sin saber without knowing lo que le iba a esperar. what was going to happen to her. Ruth no sabía, no sabía lo que le esperaba en Judá, Ruth didn't know what was waiting for her in Judah, pero por amor a su suegra decide seguirla. but because she loved her mother-in-law, she chose to follow her. Y saben que el que ella regresara a Judá And her returning to Judah representaba que iba a ser tratada como una ciudadana de segunda categoría. represented that she was going to be treated as a second-class citizen. Entonces no era que le esperaba lo mejor. So it wasn't so much that she was going to be treated Pero lo que me greatly, inspira de but what esta historia inspires me about this story es la fe is the faith de Ruth, of Ruth, esa capacidad de tomar acción, the ability to take action, de ser atrevida, to be daring, de decretar algo tan, un pacto tan claro y tan definido. to making a pact that was so clear and defined. Entonces, el punto que les quiero traer aquí So the point I want to bring today es el poder que hay en tu is the decreto. power that's in your decree. El poder que hay en tu The decreto. power that's in your decree. En medio de la incertidumbre, In the middle of that uncertainty, Ruth no se confiesa como una mujer víctima, Ruth doesn't confess herself as a victim, como pobre de mí. like poor me. ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? Lo perdí todo. I lost it all. Ella habla en fe. Instead, she speaks in faith. Ella confiesa un pacto She en fe. confesses a pact in faith. Proverbios 18, 20 al 21 In Proverbs 18:20 it says, dice las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y en esto es en lo que me quiero enfocar. that's what I want to focus on. El poder de tus The palabras power of your cuando words. estás en medio de la When prueba. you're in the midst of the storm, ¿Qué es lo que sale de ti? what comes out of you? El enemigo hace fiesta porque te escucha quejarte todo el día. The enemy rejoices when he hears you complaining. O tus palabras se ponen en unidad con lo que la palabra Or do establece. your words unify or become in agreement with what the Word of God says? De las 20,000 palabras que hablamos en promedio al día, Out of the 20,000 on average words that we speak every day, ¿cuántas son de fe? how many of them are faith? ¿Cuántas son decretos How many of them are decrees que son establecidos no en base a lo que ves con tus ojos físicos, that are based on not what you see physically, sino a lo que el Padre te ha prometido? but based on what the Father has promised you? Yo sé que yo tenía una opción I knew that I had an option cuando estábamos enfrentando esa situación tan dura. when we were facing such a difficult situation. Y la tentación es real And the temptation is real de caer en ese hueco of falling in that hole y decir, ¿por qué yo? and saying, why me? ¿Qué pasó aquí? What happened here? Dios, ¿dónde estás? God, where are you? ¿Qué vamos a hacer mañana? What are we gonna do ¿Cómo tomorrow? vamos a resolver How are we esto? gonna resolve Y todo this? el tiempo And all the time, estás enfocado You're in focus en el problema, in the en la issue, angustia, in the problem, en el dolor, in the pain, en la pérdida. in the loss. Pero también sabía que tenía otra opción: But I knew also that I had a different ir option. a la palabra, Going to the Word, sostenerme sustaining en las myself promesas in de the mi Padre, promises of the saber Father. que aunque pase por el valle That even though I go through de the la valley muerte, of the shadow of no me death, voy a quedar ahí. I will not stay Eso there. es una promesa. That is a promise. Solo pasas por You're la just dificultad. passing through the No difficulty, te vas a quedar but you're not ahí, going to stay there, porque no hay tal cosa because there's no como such un thing hijo de Dios en as derrota. a son of God who has stayed in defeat. ¿Lo puedes creer? Can you believe it? Amén. Amen. Entonces, la invitación que te hago a través de este So punto the invitation I make to you through this point es que cuides tu decreto. is you have to take care of your decrees. Cuida cómo hablas de tus Take circunstancias. care of how you talk about your No circumstances. significa que It niegues doesn't mean you just ignore it, lo que estás viviendo, what you're living pero through. eso no te define. But that does not Eso define no you. define tu It futuro. does not define your future. Muchos piensan que de pronto a los 50 Many believe that at 50 years old, pierden el trabajo you lose your job y ya lo perdieron and todo. that's it. You've lost Ya everything. no tengo I don't esperanza. have no hope. ¿Quién me va a contratar? Who's going to hire me ¿Qué va a now? hacer de mi vida? What is Ya my life soy going to un become? viejo. I'm already No too sirvo old. para nada. I'm not worth anything. Eso es una mentira. That's a lie. Si eso es lo que tú that's confiesas, what you confess, estás limitando el poder de You are Dios. limiting the power of God, Porque
Porque entonces, ¿cómo Dios va a obrar Because how is God going to work si with tus that? palabras no son de fe? If your words do not align in faith with His. Pero nunca es tarde para un nuevo But it's comienzo. never too late for a new beginning. Nunca es tarde para un nuevo It's comienzo. never late for a Porque new no se beginning. trata de tu edad, Because it's not about de your tu age, condición, about your de condition, a quién conoces o no. about who you know or Se don't know. trata de lo que crees. It's about what you Y believe, sobre todas las cosas, over everything, en quién has creído. in who you have believed, Que tus palabras that your words reflejen reflect en quién has in creído, who you have en believed, quién has puesto tu in who you confianza. have put your confidence. Entonces, la palabra nos enseña So the word al shows Señor. us Si le and van teaches us. a dar algún aplauso que sea Let's para give Him a Jesús. round of applause Al Señor que Él es to the fiel. Lord. Algunos de los ejemplos cuando pensaba en cómo la palabra nos enseña Some of the examples the word shows us a hablar en fe. to speak in faith. Cuando dice, diga el pobre, rico soy. When it says, let the poor say, I am rich. Diga el débil, Let the weak fuerte soy. say, I am strong. Por sus llagas. That by he His sido sanado. wounds I have been healed. Si entienden lo que el Señor nos muestra, Do you see what the Lord es is showing hablar fe us? todo el tiempo, It's to speak in faith all the time, sin importar lo que estemos mirando. without caring about what we're actually Tú le seeing. abras a la montaña. You speak to that mountain. Jesús le hablaba a las Jesus would cosas. speak to the things. Romanos 4:17 Romans 4:16 says, enseña que el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Okay. He says to speak to things as if they were. Ajá. Ese principio yo lo aprendí recién conociendo a Jesús. I learned this principle when I had just become a Christian and known Jesus. La importancia de llamar a las cosas que no son como The si fuesen. importance of calling things as they are, as if they were. Si tienes hijos If you have children y están de pronto pasando por, no sé, situaciones de actitud, personalidades, carácter and maybe they're difícil, going through some character issues, tú no los vas a llamar, es un rebelde, you're not just going to say you're es un rebellious, desobediente. you're a disobedient No, child. tú vas a hablar vida a No, ese you're going to hijo. speak life Tú over vas a that hablar child. destino sobre You're esa going hija. to talk about their destiny. Tú vas a desatar bendición sobre You're going to ellos. let loose blessings over them. Esa rebeldía no hay rebeldía. Él es un líder, es un siervo de Dios. Él le pertenece a Jesús. There's no such thing as rebellion in them. They belong to they're a child of God and belong to Jesus. Amén. Amen. Ok, y ahora el tercer punto. So the third point, Vamos a ir a Ruth 2 del 1 al 6. let's go to Ruth 2 from 1 to 6. Si lo pueden poner en las pantallas, por favor. Ya, ok. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Boz a Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz: ¿quién es esta joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Cuando Ruth y Noemí llegan a Judá, and Noemi get to Judah, ellas obviamente se tienen que enfrentar a saber cómo van a sobrevivir. she has to basically figure out how to survive. Entonces Ruth es una mujer muy proactiva. So Ruth is a proactive woman. Inmediatamente le dice a Noemí: She immediately tells Noemi, déjame ir a trabajar al campo. let me go work in the field. Déjame ver qué pasa. Let me see what happens. Tal vez alguien se compadezca de mí. Maybe somebody will have pity on me. Le pide permiso a Noemí And so she asks permission to Noemi. y Noemí se lo da. And so Naomi says, go ahead. Entonces Ruth no sabe si le van a dar el trabajo o no. So Ruth has no idea if they're going to give her a job or not. Ella no sabe si la van a rechazar. She
She doesn't know if they're going to reject her, pero ella se ha hecho una buena reputación. but she's built up a good Porque reputation todo el mundo conoce que está cuidando de Noemí. because everybody can see that she's taking care of Naomi. Entonces, el punto que quiero traer aquí So the point I want to bring here es el poder de tu visualización, is the power of your de tener visualization, una mente renovada. of having a renewed mind. Romanos 12:2 dice: Romans 2 says, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, perfecta y agradable. Amén. Ruth tuvo que dejar su cultura y su pasado Ruth had to leave her past and her culture. y adoptar unas nuevas costumbres She had to adopt new customs y renovar su mente and renew her mind para poder ver algo diferente a lo que había conocido, que era pérdida. in order to see something new from what she had known, which was loss. Era ese dolor, esa incertidumbre. That pain and uncertainty. Entonces deja atrás esas costumbres y abraza una nueva fe. So she leaves behind those old customs and she embraces a new faith. Entonces imagínense eso, ella no se enfoca en su pérdida. So imagine this, she does not focus on her pain Esa and mujer loss. está llena de fe y dice, déjame ir a probar a ver qué sale para mí. She's filled with faith and she says, let me go see and try what's available for me. proactiva. She's proactive. Está visualizando She's algo visualizing diferente. something different. Está visualizando oportunidades. She's looking for opportunities. Entonces, es tan importante que nosotros renovemos nuestra So it's so mente. important for us to renew our minds. La palabra enseña que el Señor nos cambia a The través de la forma en que nosotros pensamos. The word shows us that we are changed through the way that we think. Y siempre hay oportunidad And there's para renovar nuestra always an mente. opportunity for us to renew our mind. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Romans 10:17 says that faith comes through hearing and hearing the word of God. Entonces, si la fe viene por oír la palabra, So if faith comes from hearing the word of God, se va si no escuchas la it palabra. leaves as well if we don't listen to the word of God. Entonces, ¿qué debes hacer So what should we do? cuando tu fe es sacudida When our faith is shaken en medio de la in tribulación? the midst of all these trials, Llenarte con la you palabra. have to fill yourself with the Saturar word. tu mente con la Saturate your palabra, mind with the con las word, promesas with de the Dios. promises of God. Visualizarlas. Visualize them. Es tan importante It's so important que nosotros entrenemos el músculo de nuestra fe. for us to exercise the muscle of our faith. Pero eso solo ocurre But that only Con la happens palabra. with the word todo el tiempo. all the time. Es como si yo pongo un atleta aquí It's as if I put an athlete here que ha pasado su vida trabajando su cuerpo y sus that has músculos spent their lives exercising and training their body and y lo muscles, pongo al lado de alguien que no lo ha and I hecho. put them next to somebody who's not. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el What otro? is the difference between one and the other? Obviamente el trabajo que ha hecho el atleta, Obviously, it's all the work the athlete has put in. pero los dos tienen los mismos But the músculos. both of them have the same muscles. Entonces es tan importante It's so important que nosotros for us escojamos trabajar en nuestra fe, to work and exercise our alimentar faith, nuestra fe. to nourish our faith. Algo que para mí es muy importante Something that's very important es constantemente exponerme a mensajes, a testimonios. it's to constantly expose myself to preachings, messages, teachings. Tengo la bendición I have the blessing de que uno de los servicios que presto para mis hijas that one of the services that I give to my daughters es ser esa mamá Uber. is to be the Uber mom. Entonces, paso más o menos de 3 a 4 horas al día manejando. So I'm with them driving maybe 3 or 4 hours a day. Y yo he decidido And I've decided hacer de mi carro to make my car mi universidad my móvil. university. Entonces, uso ese tiempo So I use that time para escuchar mensajes in order to listen to que messages alimenten mi fe. that nourish my faith. Ser proactiva. Be proactive. No mensajes motivacionales Not motivational messages que no están anclados en la that palabra. are not anchored to the Word of O God, música or even music que realmente no me va a inspirar. that realistically is not going to inspire me. Soy muy intencional I'm very en lo que dejo intentional entrar. in what I let enter, Y he visto la respuesta, he visto los resultados. and that has made
had a result. Escuchar podcast, Listening to podcasts, maestros, teachers, escuchar los mensajes de los domingos de la iglesia, listening to Sunday estar todo el messages. tiempo Every time exponiendo mi mente a la exposing palabra, myself to the Word of God. porque yo quiero, así como Ruth, Because I, like Ruth, also want desaprender, to learn. no, unlearn. Oh, to unlearn. Quiero desaprender viejos hábitos, I want to unlearn viejos old patrones de habits, mentalidad. old patterns of my mind. Entonces, para quitar algo, tengo que llenarlo con So in algo order nuevo. to release something, I have to replace es it a with través de something la new. palabra. And that's what the Word of God does. Y eso fue algo que me sirvió tanto That's something that served me en so ese well tiempo de dificultad, in that time of difficulty, junto con mi esposo. together with my husband. Ahí sentarnos, aquí dice Dios, There, just sitting down and esta es saying, nuestra this is what the herencia. Word of God Esta says. es tu promesa This is para our mí. inheritance. This is His promise for No us. me voy a rendir. I am not going to give Mis up. circunstancias My no circumstances definen don't define y no cancelan and do not tus cancel promesas God's y tus promises propósitos and God's sobre mi purposes vida, for my sobre life, mi casa. over my family. Entonces, otra cosa que quiero hablar sobre la visualización Another thing I want to touch on visualization es que cuando tú tomas la palabra is that when you take the Word y la and visualizas, visualize it, entonces tú comienzas a orar de una forma you diferente. begin to pray in a different way. ¿Saben por qué? A veces, o a mí me pasaba, no sé si a ustedes, Sometimes it has been to me, I'm not sure about you, cuando estás en dificultades, but when you're passing through difficulties, tú comienzas a orar pequeño. you begin to pray very Dios, small. por favor, ayúdame a que por lo menos hoy pueda resolver. God, help me so that at least today I can, make do. Como si para Dios fuera difícil resolverte el mañana. As if for God it was difficult. Entonces ponemos a And Dios so we put God y lo vemos and we see en Him base a nuestra limitación, based on our a limitations, nuestro problema. our problems, En lugar de cambiar esa instead of changing imagen that image of God y saber de que yo estoy orando and say that I'm praying a mi papá, and I know I'm al praying to my creador del Father, the universo, creator of the que universe, me ama, who loves que me, tiene who planes has de bien. plans of good plans for me. Y en lugar de reducir mi oración And y in- mi And visión, instead of shrinking my prayers and my vision, voy a engrandecer mi I'm fe. going to strengthen my faith. Voy a entrenar mi I'm fe going to train my faith para creer por algo nuevo. to believe for something new. Entonces, por ejemplo, si perdiste el trabajo, So if you lost your job, ¿qué tal si es la oportunidad how about if now is a new opportunity que Dios te está dando para empezar tu propio that negocio? God's giving you to begin your own business? Entonces, comienzas a orar And so you diferente. begin to pray differently. Señor, gracias porque soy empresario. Say, God, thank you because I'm an entrepreneur Gracias now. porque sé manejar mis finanzas. Thank you because I know how to manage Porque my soy finances, próspero. because I am Porque donde prosperous. quiera que voy, tu Because favor everywhere va that I delante go, de your mí. favor goes before me. Porque soy bendecido. Because I am blessed. Soy escogido. I am chosen. Soy amado. I am loved. Entonces, ¿cómo te llenas de esa esperanza? How do you fill yourself with that Con hope? fe. With faith. Alimentando tu fe, Nourishing your faith. alimentando la visión que Dios quiere Nourishing te ha entregado. The vision that He's given Y you. algo que volví a retomar, It's something that I took back, que había aprendido desde que conocí al Señor, that I learned when I was first a Christian, pero tal vez no lo dejé de hacer en forma diligente, but I stopped doing it in a diligent way, es escribir tus sueños y tus metas. was to write down my dreams and my goals. La palabra nos enseña que tenemos que escribir la visión y hacerla clara, The Bible teaches us that we have to write down the vision and make it clear. como Ruth. Like Ruth, Ella fue clara en su visión. she was clear in her Ella vision. dijo, voy a ir al campo She said, I'm going to go to the y field voy a ver quién me da and I'm trabajo. going to see who gives me work. Ella tenía claridad She was de clear lo que iba a hacer. at what she was going to do. Y es tan importante que nosotros escribamos nuestras metas y nuestros And it's sueños, so important for us to write down our dreams and goals, que tengamos dirección hacia dónde vamos. that we have direction as to where we're going. Si yo les preguntara aquí, Because if I asked you today, ¿por qué estás creyendo por los próximos 3 meses? what are you believing for in the next 3 ¿Qué months? quieres ver en tus finanzas? What do you want to see in En your tu finances, matrimonio, in your marriage, ¿En tus hijos? in your children? ¿Qué específicamente le estás creyendo a What Dios? exactly are you believing God for? No me levanten sus manos. Don't raise your Pero hands. ¿cuántos van a decir esto, But how y many of esto? you are going to say this, and this? A veces no recibimos porque no oramos en forma Sometimes we clara. don't receive because we don't pray in that way. Porque no tenemos
una visión clara. because we don't have a clear vision. Señor, me gustaría algún día tener mi casa propia. Lord, I'd love one day to have my own house. ¿Y cuándo va a llegar ese día? And when is that day going to arrive? Para que llegues a ese momento, ¿qué acciones tienes que And what tomar? actions are we ¿Por doing qué tienes que creer in order for that to para que arrive? eso se haga una And realidad? what do we need to believe in order for that to Y become cuando a no se reality? hace, muchas veces decimos, no, Dios me falló. And when it doesn't happen, Tal sometimes vez we say, eso era God para otro, no failed era me. para mí. Maybe it was for somebody else and not for me. ¿Sabes qué? Yo he decidido You know what I've decided? que el libro, That the book, el número 1 en éxito, the number one Es la Biblia, in ¿sabías? success, the number one book in success Millonarios is the Bible. Millionaires estudian study los it, principios bíblicos the principles in the para Bible, aplicarlos en sus negocios. in order to apply them to Y their own tienen jobs. resultados. And it works. Y sus Biblias no son diferentes a And las their mías, Bibles are a la not any mía, different than mine o a la tuya. or yours. Yo he decidido I have decided aferrarme a la visión que Dios me ha entregado para mi vida to hold on to the vision God has had for a my través life de sus promesas through His promises, y comenzar a decretar y orar y escribir los sueños y las and metas to que Él me ha write dado. down and describe the dreams He's given me. Entonces, esa es una invitación que yo te hago. That's an invitation I make to you. No dejes Don't que la derrota, let defeat, el problema, the issues, the problems, apague tus sueños, to turn off your apague dreams, tus metas. to turn off your goals. Si hay algo que quiero transferirte If there's hoy, something I want to transfer you algo que today, quiero something I want to impartirte, impart to you, es que vivas una vida de is that fe, you live a life of faith, una vida de a esperanza, life of hope. no sumido en la amargura y en una mentalidad de víctima Don't give up to being a victim y viéndote como en desventaja con otros. and seeing you as you're not as you don't have the advantages of others. No, Ruth era una mujer que tenía todo en su contra Because Ruth was somebody who had everything against her, y decidió salir adelante. and she chose to move ahead. Les voy a resumir cómo termina la So I'm historia, going to summarize how the story ends. pero te invito a que lo leas But I todo el invite you to libro. read it, the whole book, the whole story on your own. Son 4 capítulos. There's 4 chapters. La historia termina en que Buz, The story ends where el Boaz, dueño del campo, who's the owner of the field, se casa con Ruth gets married with Ruth después de confirmar que lo puede hacer. after being having confirmed that he's able to legally. Ellos tienen un hijo. They have a child, Ese hijo se llama Obed. and that child is called Obed, Obed es el abuelo del rey David. and he's the grandfather of the King Y a David. través de ellos That through him, nace nuestro Salvador. our Lord Jesus Christ is Ustedes born. se imaginan So do you imagine que a través de la historia that through this story de una mujer común y corriente of a common woman que quedó registrada en nuestras Biblias, who was put in our Bibles, nació Jesucristo? our Lord Jesus was born? Yo estoy segura que ni Noemí ni Ruth And I'm sure that not Naomi or even Ruth hubiesen podido visualizar would have even been able to ese imagine final. that end of the story. tan glorioso Such a glorious story. cuando estaban en Moab en medio de sus pérdidas. They couldn't imagine that when they were in Moab in the midst of their losses. Entonces no sé en qué forma tú puedas identificarte con esta I don't know how historia. you can find yourself in this story. ¿Cuál pérdida? What loss, ¿Cuál dolor? what pain, ¿Cuál reto what challenge estés you're enfrentando? facing right now. Pero si has decidido poner a But if you've Jesús decided to put como tu Jesus Salvador, as your Savior, no hay tal cosa como que quedes en derrota o en there's vergüenza. no such thing that you will be left in shame or in defeat. Si estás enfrentándote a una imposibilidad, If you're facing an impossible situation, puedes confiar you can be confident en que para Dios nada es in that for imposible. God nothing is impossible. Nada le es fuera de su alcance. Nothing is beyond His reach. Tal vez quieres tener un nuevo comienzo Maybe you want to have a new beginning en tus relaciones, in your ser relationships, libre, to be free, poder perdonar, to be able to forgive. o quieres tener un nuevo comienzo en tus Or finanzas, maybe you want to have a new beginning in your ser libre finances, de la deuda, to be free of debt, tener un nuevo to have trabajo. a new job. ¿Cuál es la situación What por la is- que estás creyéndole What a is the Dios situation that you're believing God for, que te has conformado con que es un imposible, that you have believed that it's impossible, que te trae amargura, that brings you bitterness, dolor, pain, desesperanza? Entonces mi desperation? invitación So my invitation es que tomemos
ánimo en el ejemplo de Ruth y de Noemí. is for us to take hope or grab onto the hope of this story of Naomi and Ruth. Nos vamos a poner de pie. Let's stand up, Para please, terminar. so we can finish. Ruth recibió una redención completa. Ruth received a complete redemption. ¿Saben qué significa Belén de Judá? Do you know what Belen or Bethlehem of Judah means? Casa de pan. It means house of bread. ¿Quién nos dice que es el pan de vida? Who said they are the bread of life? Jesucristo. Jesus Christ. Entonces la base número 1 So the foundation number 1, para que tu situación imposible so that your impossible situation reciba un nuevo could comienzo, receive a new beginning, es Jesucristo. is Jesus Christ. Lejos de Él, Apart from Him, en tus fuerzas, in your en strengths, tu humanidad, in your humanity, nunca vas a poder you will alcanzar. never be able to reach. El Señor puede hacer en un instante But the Lord can do in one instance lo que a ti te tomaría toda una vida por what conquistar. for you would take a whole lifetime to achieve. Entonces esa es la base número 1. So that's the number 1 Tu foundation. fe en Jesús. Your faith in Si has Jesus. estado tratando de vivir If you've been trying to live en tus fuerzas, in your own en strength, tus talentos, in your own en tu talents, conocimiento, in your own en knowledge, tus in your certificaciones, certifications, no va a ser suficiente. it's not going to be enough. Esa es la invitación número 1. That's the number 1 invitation, Echar raíces fuertes to throw down deep en el roots amor de Jesús, in the love of God, y esas te Jesus, mantendrán firmes. and then you will be maintained firm. La invitación número The 2 second invitation I make es en el poder de tu decreto. is in the power of your decree. ¿Qué estás decretando? What are you decreeing or ¿Cómo saying? tus palabras se alinean How con lo do que your la palabra words establece? align to what the Word of God is saying? La diferencia, sabes que tus palabras crean Do realidades. you know that your words create realities? Evalúa Evaluate cómo estás hablando, how you're qué speaking. estás confesando What are you confessing sobre ti, over you, sobre tu over matrimonio, your sobre tus marriage, finanzas, over your sobre tus finances, negocios. over your businesses? Vamos a ser hombres y mujeres que hablemos fe, Let's be men and women that speak faith, que desatamos esperanza, that we release hope, que desatamos that ánimo, we release encouragement. Y número 2 es tu visualización, And number 2, your visualization, renovar tu mente. renewing your mind. Es tan importante It's so important que evaluemos nuestros hábitos. that we evaluate our habits. ¿Qué hábitos no te están sirviendo What are the habits that don't serve us para anymore conseguir in order to o llegar achieve a un nivel or to mayor en tu reach vida, the higher level in your life, para conquistar el in order siguiente escalón? to conquer the next level? Así como Ruth deja atrás Just like Ruth, lo leave que no te behind sirve, all the things that don't serve you costumbres, anymore, all those customs, creencias, beliefs, hábitos, habits, mentalidades. mentalities. Suelta todo Let eso. them all go. Deja que el Señor renueve tu Let mente. the Lord renew your mind. ¿Cómo lo vas a hacer? How are you going to do it? Exponiéndote a la palabra. Exposing yourself to the Word of God Diariamente. daily. Que el mensaje de That the hoy message that you heard today sea una evidencia may mañana be lunes, evidence in your y el life tomorrow viernes, and y el Friday próximo mes. and the next month. que seas una vasija que está That you will be a constantemente vessel that's constantly recibiendo receiving esa fuente de la that palabra. fountain of the Word of God. Escribe tus sueños, Write down your dreams. escribe tus metas, Write down your goals. coge esa práctica. Take on that practice. Esa es una invitación que te hago. I invite you to do that. ¿Sabes por qué? Porque yo lo aprendí hace muchos años Why? Because I learned it so many years ago a través de la historia del pastor David Yonggi Cho. through the pastor David John Chico. ¿Saben quién era él? Cho, el pastor Cho. Sorry. You know El who he pastor is? Cho Pastor Cho fue el fundador de la iglesia más grande del is the mundo en founder este momento. of the largest church in the world at this moment. Él está en Corea del Sur And it's in South Korea. y su historia me impactó. And his story Y impacted ese era me. un principio que él compartía. That's a principle that he would El share. poder de visualizar, The power of el poder de visualizing, soñar. of dreaming.